Iniciamos una nueva semana y en este caso una semana que puede ser importantísima para que podamos ver la fuerza con la que técnicamente Bitcoin está afrontando este, de momento pequeño, movimiento alcista. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en lo que está pasando ahora con el mercado de criptomonedas y en lo que podemos esperar de cara a los próximos días. Aquí tenemos el calendario económico tanto de esta semana como de la semana siguiente y nada, simplemente lo voy a ir pasando en pantalla para que veáis que independientemente que sobre todo esta semana tenemos algún que otro dato, alguna que otra noticia, como cualquier semana, la realidad es que vamos a tener un parón importante de noticias trascendentales durante los próximos 14 días, simplemente porque ya hemos tenido noticias importantes estos días atrás y porque esta semana y la semana siguiente, pues bueno, hay ciertas festividades que corresponden a días festivos por Semana Santa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, sí, obvio, cada semana hay datos importantes, pero no vamos a conocer esos datos que tenemos todos encima de la mesa y que todos estamos esperando a que lleguen para ver un poco cómo está el rumbo real de la situación económica, en este caso en Estados Unidos. En Europa pues también tendremos otros datos como IPCs y demás, y en otros lugares del mundo pues también tendremos tipos de interés como en Canadá. En definitiva, ¿habrá noticias? Sí. Habrá esas noticias de desempleo, inflación, PIBs, actas del FOMC, tipos de interés, todo esto que hoy en día está como moviendo el mercado de alguna forma. No. Esto porque lo comento porque será interesante ver dentro de un espacio amigo, dentro de un espacio neutro, cómo se mueven los mercados. Hemos tenido 2 semanas, 3 semanas que entre noticias y declaraciones ha habido mucha agitación. Vamos a ver si podemos tener un parón de 2 semanas enteras para ver un poco cómo los mercados se comportan ante una tesitura de falta de noticias. Evidentemente no podemos controlar, y menos a día de hoy, que salga alguna persona importante a hacer comentarios o que se utilice alguna red social, como está ocurriendo recientemente, para mover los mercados. Esto no lo podemos controlar, no va a venir Donald Trump y va a decir, pues bueno, viernes 25 de abril, declaración importante en Twitter. Esto no ocurrirá, ya sería lo último. No me extrañaría que en algún momento empiece a aplicar este tipo de estrategias, pero al menos de momento no lo ha hecho. Dicho esto, vamos a empezar a analizar de menos a más hasta llegar al gráfico semanal, la última hora de Bitcoin y los motivos por los cuales esta semana es tan importante, ya que, como digo, técnicamente hablando, ver lo que ocurre esta semana es muy importante para que podamos entender qué es lo que nos puede esperar o qué es lo que podemos esperar durante los días y las semanas venideras. Entonces, ya comentamos a finales de la semana pasada la estructura que estaba formando, el cambio de tendencia en 4 horas, y que cuando tú tienes un cambio de tendencia en 4 horas, ya sea alcista o bajista, en este caso alcista, tienes un movimiento, ya sea de continuación o de pullback, en gráfico diario. Pues bien, aquí tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes y en gráfico diario tenemos un movimiento correctivo en forma de pullback. Ahora iremos al gráfico diario, pero fijaros que lo que hice la semana pasada fue como coger este movimiento de aquí, el último gran movimiento correctivo de mínimo a máximo, y marcar una especie de recuadro. Duplicar este recuadro y ponerlo aquí, y fijaros que hemos llegado a la parte superior de lo que fue el máximo del anterior movimiento correctivo o de la anterior tendencia alcista en 4 horas en menos de la mitad de tiempo, porque si yo marco una línea aquí vertical, fijaros que esta línea, que la voy a poner de color blanco, esta línea de aquí aparece antes de la mitad del recuadro. La mitad del recuadro más o menos sería ahora, ¿no? Un poquito, más o menos, no te sabría decir exactamente, vela arriba, vela abajo, más o menos. Pero hemos llegado antes de la mitad del tiempo a la parte intermedia del recuadro. Bueno, esto simplemente habla de la verticalidad de este movimiento dentro de un espacio de fin de semana. Esto también lo comento para que veáis que ese mito de que los fines de semana en criptomonedas, bla, 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 pues no es cierto. Es verdad que hay muchos fines de semana donde no hay nada de movimiento, pero bueno,
Hemos tenido semanas y semanas enteras, y yo diría que hasta meses enteros. Fijaros, por ejemplo, por aquí, en gráfico semanal, 3 velas semanales seguidas de no hacer absolutamente nada. 3 velas semanales seguidas de no hacer nada. 3 velas semanales seguidas de no hacer nada. Y esto es algo, pues bueno, más habitual de lo que nos pensamos en criptomonedas. 3 semanas seguidas sin hacer absolutamente nada. Con lo cual, el tema de que no, el fin de semana es cuando el precio no hace nada, tal, esto ya deberíamos ir dejándolo atrás, y ya me aseguro de hacéroslo ver en términos generales cuando los lunes nos levantamos con movimientos importantes el fin de semana. Dicho esto, ¿termina este movimiento aquí? Bueno, la realidad es que no nos lo va a dictaminar el gráfico diario ni el gráfico semanal. Lo que la duración de este movimiento en gráfico de 4 horas o de este movimiento correctivo nos lo va a dictaminar el gráfico de 4 horas. Es cierto, y ahora lo veremos, que estamos en zonas de resistencia importantes y que es normal que cueste. Es normal que el precio desde esta zona de aquí, incluso antes de poder volver a los máximos anteriores, al nivel de los 86.100, es normal que venga a buscar otros movimientos bajistas. ¿Por qué? Pues porque aquí hay zonas de resistencia importantes. Zonas de resistencia que veremos ahora en gráfico diario. Lo que sí que creo es que este movimiento, Bitcoin, vamos a ir por aquí un momento, no, ya estamos aquí. Bitcoin lo ha hecho en parte con ayuda del índice y en parte sin ayuda del índice. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, US500, que es el CFD del SP500, bueno, fijaros que aquí tenemos que contar que el fin de semana, por ejemplo, el SP500 no ha estado cotizando ni como índice ni como CFD. Los CFDs cotizan de lunes a viernes, cotizan más por horario que los índices, que van acompañados del horario bursátil del propio país, pero los fines de semana no cotizan los CFDs, ¿no? Entonces, este movimiento de aquí, si ponemos el CFD del SP500, nos damos cuenta de que se ha quedado, se ha quedado más atrás del punto en el cual se encuentra el gráfico de Bitcoin. Fijaros que el CFD llegó a un máximo, hizo el pullback como Bitcoin, luego se levantaron juntos, pero ya entramos en fin de semana y Bitcoin siguió subiendo con fuerza y el CFD se quedó obviamente un poquito más atrás. Pues genuinamente creo que mientras los índices en Estados Unidos sigan subiendo, esto va a tener recorrido. No significa que tengan que ir de la mano, cuidado. No significa que si ahora empiezan a caer los índices en Estados Unidos, esto se va también para abajo. No, simplemente creo que estamos viendo como recientemente la tónica cuál es. Si Estados Unidos cae, criptomonedas puede aguantar. Si Estados Unidos sube, criptomonedas sube más. Es lo que estamos viendo recientemente, porque cuando Estados Unidos ha estado cayendo, fijaros, por ejemplo, Estados Unidos en este movimiento de aquí, mientras el índice, bueno, el SP500 en CFD estaba cayendo con fuerza, mientras Bitcoin estaba aguantando, hasta que hay un momento en el cual la caída es tan grande y la presión es tan grande que cede también. Pero, y lo hemos estado comentando estas semanas, lo que ha estado ocurriendo es eso. También comentamos el hecho de que lo que suele suceder es que, pues, el SP500 cae, Bitcoin aguanta un momento, la gente dice, mira, fijaros que Bitcoin va en contra del sistema, no sé qué, y luego Bitcoin se pega un viaje importante para equilibrarse con el SP500. Esto es lo que suele ocurrir. Entonces, comento, oye Alex, esto va a terminar aquí, tal, evidentemente no lo sé, no tengo una bola mágica, pero te digo, es normal que el precio pueda venirse para abajo, no sería nada extraño, simplemente porque necesitamos un pullback largo, un pullback duradero, un pullback que haga que mucha gente deje de creer en este movimiento. Fijaros por aquí cómo ocurrió y las criptomonedas se mueven así. Este tipo de movimientos pues son habituales. De hecho, muy pronto traeré un vídeo, aprovecho para comentarlo, donde analizo diferentes estrategias de trading con criptomonedas y llegamos a la conclusión de que si tú esperas a que el pullback sea más largo que un mero pullback básico, como por ejemplo aquí o aquí,
ganas más dinero haciendo trading con criptomonedas. Pero bueno, lo veremos más adelante. Entonces, te digo, esto puede irse más para abajo, primero porque lo necesitamos y segundo porque estamos en zonas de resistencia importantes, pero el hecho de que puedan abrir los mercados en Estados Unidos y de que veamos movimientos impulsivos en Estados Unidos, que ya veremos si es así, pero no debería de ser lo contrario porque estamos en una estructura, fijaros, de impulso, pullback, estamos en una fase impulsiva, es literalmente lo que comentamos la semana pasada, con lo cual podemos esperar esto de aquí, así que si esperamos esto de aquí, sí, efectivamente, creo y considero que Bitcoin durante el día de hoy, como mínimo va a volver o puede volver a esta zona superior de aquí. Creo que es posible. Pero bueno, independientemente de esto, no es lo importante en el vídeo. Lo importante es entender por qué esta semana es tan trascendental. El gráfico de 4 horas es un poco esto, pero no tiene sentido analizar 4 horas sin el gráfico diario. ¿Qué estamos viendo en gráfico diario? Pues bueno, ya vemos esos niveles de resistencia. ¿Cuáles son? Primero y más evidente, la diagonal de este movimiento correctivo. Un toque, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el séptimo toque. Oye, pero estamos rompiendo. Bueno, fijaros que los primeros 5 toques, el precio toca y se va para abajo, toca y se va para abajo, toca y se va para abajo, toca y se va para abajo. El número 6 ya intenta romper. Rompe, sí. Cierra, no. El número 7, ¿qué es lo que hace? Rompe, sí. Cierra, también. Confirma, no. Con lo cual, los primeros 5 toques, nada. El toque número 6 rompe. El toque número 7 rompe y cierra. Y, pues bueno, podríamos entrar en un toque número 8 que rompa, cierre y confirme. Pues bueno, sería lógico incluso, ¿no? El punto es que vemos de entrada, y ahora iremos a este toque número, o hipotético toque número 8, vemos de entrada esa zona de resistencia importante, pero no solo eso, sino una zona de resistencia tendencial, como es la media móvil exponencial de 50 sesiones en gráfico diario, que también ha actuado, pues fijaros, 1, 2, 3, 4, en todo este pullback como resistencia dinámica, 5, 6, 7 y 8. Es la octava ocasión que rechazamos esa zona. En este caso no hemos llegado ni a romperlo, ni a cerrar, ni mucho menos obvio a confirmar. Pero, ¿por qué comento esto? Comento esto porque el gráfico diario está en una zona de resistencias importante. Oye, que hoy Estados Unidos continúa y demás, pues veremos. Movimiento alcista en Estados Unidos y con una probabilidad elevadísima, movimiento alcista en Bitcoin. Movimiento alcista que probablemente sea capaz de romper de nuevo y si perdura durante el día ese movimiento, cerrar. Y entonces nos pondremos a mañana tener que confirmar este movimiento. De momento no lo hemos confirmado. El día de ayer intentó confirmar, pero se fue para abajo directamente. Perfecto. Oye, que Estados Unidos, por lo que sea, porque pues se levanta mal, porque hay comentarios, por lo que sea, se va para abajo, probablemente arrastrará de alguna forma a Bitcoin y a otras criptomonedas y el precio, pues después de la envolvente bajista de ayer, continuará para abajo. ¿Esto nos tiene que generar miedo, dudas, etcétera, etcétera? No. ¿Por qué? Porque he comentado que en gráfico de 4 horas necesitamos ver un movimiento correctivo mayor, con lo cual podríamos ver algo así durante 1 o 2 días y luego volver a la carga, siguiendo con esa tesitura de máximos y mínimos crecientes. Si no tuviéramos esta tesitura que he comentado en gráfico de 4 horas, ¿qué significaría esto? Una falsa ruptura en gráfico diario y vuelta abajo. Es así, simple. Ahora bien, ¿para qué sirve el análisis en diferentes temporalidades? Para entender esto. Y es justamente el punto importante y trascendental, esa correlación entre diferentes temporalidades, la cual tenemos que tener en cuenta. Un punto importantísimo también y que me encanta del gráfico diario es la estructura y el patrón de doble suelo que hemos formado en esta temporalidad. Fijaros. ¡Pam! Doble suelo, rompiendo incluso por debajo del mínimo anterior, cerrando incluso por debajo del mínimo anterior, sin ser capaces de confirmar. Por eso es tan importante esperar las confirmaciones y cada semana lo digo. ¿Por qué lo digo cada semana? Pues por esto. Fijaros, aquí se rompe pero no se cierra. Perfecto, para arriba. La siguiente vela se rompe y se cierra. Ojo,
La otra empieza para abajo. Ostras, que nos perdemos el movimiento bajista. ¿Qué hace la gente? Se pone corto aquí. Se pone corto, no sé ni dónde poner stop loss, pero bueno, se pone corto esperando a que el precio continúe por FOMO a que te pierdas el movimiento bajista. ¿Y qué ocurre? Chicos, no ha confirmado. ¡Pam! Se da la vuelta y para arriba. Stop loss a mansalva. Pues bien, esta estructura está muy bien. Es una estructura muy interesante. Nosotros llevamos comentando que este movimiento es correctivo para darse la vuelta desde el día 1, es decir, desde que pudimos marcar la parte superior y la inferior, más o menos desde febrero. Es cierto que esperábamos que cayera un poquito más, se quedó a un 2-3%. Ojo, esto no significa que el precio no pueda caer, porque sigo considerando que necesitamos un último movimiento bajista, pero puede ser dentro de una estructura distinta. Qué sé yo, aquí empezamos igual, parecía que esto iba a ser tal, luego se levanta y fijaros, estructura bajista última, rango y luego explota. Pues bueno, más o menos algo relativamente similar. Lo que está claro es que en el momento en el cual se confirme esta ruptura, cierre y confirmación, dejamos atrás este canal descendente y en que nos focalizamos en la continuación alcista. Pero bueno, dentro de todo lo que he comentado en gráfico diario, quiero terminar con este patrón de doble suelo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Pues porque es un patrón tan grande que también vemos en gráfico semanal. Y aquí es donde entra la importancia del gráfico semanal de esta semana. Y es que, fijaros, de entrada ya vemos esa formación de doble suelo. Aquí la tenemos. Ojo, en tierra de nadie, no nos vamos a engañar, pero bueno, formación de doble suelo. Que ocurra en tierra de nadie me genera dudas, sin embargo, sí que se encuentra en la media móvil de 200, de 50 semanal, que es muy similar a la de 200 diaria. Con lo cual, no es que estemos en tierra de nadie, es que estamos en una zona de soporte dinámico en forma de media móvil importantísima, porque no es la media móvil de 31,23, por ejemplo, es la media móvil de 50, que la utilizan millones de traders de forma diaria. Pues bien, no solo doble suelo, no solo en media móvil, sino que además envolvente alcista. Esto, técnicamente hablando, en gráfico semanal, entre nosotros, habla de esto. Habla de movimiento impulsivo. La magnitud no lo sé, pero es posible que podamos formar ese movimiento impulsivo que finalmente venga a testear la zona de los 93.600 aproximadamente, este nivel de aquí. Es posible. Dentro de ese entorno en el cual nos encontramos. Movimiento muy similar a lo que hicimos aquí. Fijaros, en el año 2019, cuando antes de formar un movimiento bajista, el que parecía el último movimiento bajista es lo que vinimos a buscar. El precio cayó, desaceleró, se apoyó en la media móvil de 50 semanal, ¡pam!, explota, rechaza esta zona y formó el último movimiento bajista, que cuando parecía que el precio volvió a llegar a un suelo y se levantaba, máximos mínimos crecientes, ¿qué vino? Pues lo que vino en el año 2020, recesión de 3 semanas y explosión alcista. Pero bueno, parecía que el precio ya se levantaba. ¿Qué hubiera ocurrido? Como siempre digo, no lo sabemos. Sin embargo, lo que está claro es que el precio se estaba levantando con fuerza antes de formar ese movimiento bajista. Entonces, esta semana, ¿por qué será tan importante? Porque nos verificará la fuerza alcista con la que nos encontramos y la posibilidad o probabilidad real de atacar los 93.700, o simplemente dirá, chicos, está muy bien técnicamente hablando y tal, pero no tengo tanta fuerza para esto. Con lo cual, si esta semana no es fuerte, alcista, no tiene que subir un 15%, pero que sea una semana que cierre cerca de los máximos anteriores, de los 88.500, algo así, una semana como la anterior, una semana como la del 17 de marzo, una semana normal, verde, contundente de un 5%, tal, algo así, muy habitual en criptomonedas. Todo lo que no sea eso, falta de fuerza y, pues, oye, seguramente un movimiento horizontal y correctivo como este es lo que nos esperará durante las siguientes semanas. Habría que ver la magnitud y tal, pero bueno, algo de este estilo. Así que nada, este es el motivo principal y este es el motivo por el cual es tan importante esta semana, por el cual tenemos que estar tan focalizados en lo que ocurra durante los próximos días y por el cual podremos
determinar si el mes, lo que queda de abril y el mes de mayo son meses o semanas alcistas o si, por el contrario, son meses o semanas correctivos barra bajistas. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.